Los ecuatorianos decidieron y le dijeron sí a 9 de las 11 preguntas del referendo y de la consulta popular que impulsó el presidente Daniel Noboa. Esta es la segunda vez que van a las urnas en menos de un año, luego de los comicios generales que hubo en agosto de 2023, cuando también se votó la consulta sobre la explotación petrolera en el Yasuní. La diferencia es que ahora es la mitad del mandato transitorio de Noboa y con un repunte de la violencia en el que han matado a 3 alcaldes en lo que va del 2024. Incluso el mismo día del referendo, el 21 de abril, mataron a Damián Parrales, el director de la cárcel de la provincia costera de Manabí. De hecho, las preguntas que fueron aprobadas tenían que ver todas con la seguridad, aunque la mayoría de los votantes le dijeron no a las opciones que tenían que ver con arbitraje internacional en temas de comercio y también con el trabajo. Veamos más en el siguiente informe. Un referéndum bajo la vigilancia de soldados armados, en un país que vive una espiral de violencia de bandas criminales. El domingo los ecuatorianos votaron sobre una serie de medidas destinadas a permitir que el gobierno intensifique su lucha contra las pandillas, la mayoría de ellas aprobadas con facilidad. Incluso antes del resultado oficial, el presidente Daniel Noboa celebró la victoria. Dijo que el gobierno tendría más herramientas para combatir el crimen y restaurar la paz para los ecuatorianos. El voto afirmativo de estas políticas permitirá una mayor presencia militar en las calles, mediante la introducción de patrullas conjuntas regulares entre la policía y el ejército. Yo creo que sí va a haber bastantes cambios porque al nosotros poder dar esa apertura para que las Fuerzas Armadas puedan también ayudarnos a combatir los crímenes va a ser algo bueno, porque yo siento que falta personas, falta manos para poder ayudar a combatir la inseguridad. Otras medidas aprobadas incluyen penas de prisión más largas por asesinato, tráfico de drogas y delitos de terrorismo, y la eliminación de una prohibición constitucional sobre la extradición de connacionales. Ecuador fue una vez uno de los países más pacíficos de América del Sur, pero ahora tiene la tasa de homicidios más alta de la región. La policía registró alrededor de 8.000 muertes violentas el año pasado. A medida que la presencia de narcotraficantes en el continente ha aumentado en la última década, han convertido a naciones estables como Ecuador en actores clave en el comercio mundial de drogas. ¿Qué significan entonces los resultados del referendo y la consulta popular? ¿Fue acaso una prueba de fuego para el presidente Daniel Noboa? Es lo que hablaremos en el debate de France 24 de hoy. Para eso le doy la bienvenida a nuestros invitados. En nuestros estudios en France 24 en Bogotá nos acompaña Patricio Peralta, periodista de aquí de la redacción. Y desde otro punto de la capital colombiana se conecta con nosotros Glaeldis González. Ella es investigadora para el programa de América Latina de International Crisis Group, sección Ecuador. A los dos les damos la bienvenida y les agradezco por estar aquí. Y antes de comenzar nuestra discusión, les recuerdo a quienes nos están escuchando y nos están viendo que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales con el hashtag eldebatef24. Y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Y también le doy la bienvenida a quienes nos escuchan, porque recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Patricio Peralta, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos en el debate. Hagamos una breve introducción y expliquémosle a nuestra audiencia qué fue lo que se votó, qué decían esas 11 preguntas. ¿Qué tal, María Clara? Bueno, sí, realmente lo que se enfocó y los ciudadanos se lanzaron por las preguntas de seguridad finalmente. Creo que era lo que es la preocupación máxima en este momento en un pico de violencia que no habíamos visto y que ya afecta a todas las familias y que lo que se busca es el tema de extradición, reformas legales, por ejemplo, para el aumento de penas en varios delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, también para que el control de las cárceles en los perímetros estén los militares. También el rol de los militares es una pregunta clave y también la otra pregunta que llamó mucho es la extradición. Todas estas preguntas, si bien tienen un propósito que es luchar o combatir el crimen organizado finalmente, tiene varios cuestionamientos y que eso es lo que muchos analistas y quienes se opusieron a esta consulta y la calificaron de innecesaria fue porque algunas de estas reformas se podían haber hecho sin necesidad de una consulta. Es decir, por ejemplo, las reformas para el incremento de penas se pudieron haber hecho tranquilamente con un pedido a la Asamblea Nacional. Ahora lo que sucede es que con esta consulta popular pues se agiliza el proceso. Eso es lo único que cambiaría. Y el resto de preguntas también toma tiempo a implementar. El tema del rol de los militares en
en la colaboración con la Policía Nacional, pues es lo inmediato y es lo que se va a ver. Ahora el presidente Daniel Noboa tiene que introducir ya su agenda y pues plantear ya para que los ciudadanos puedan ver concretamente cuáles son los resultados de este Plan Fénix, una vez teniendo ya el respaldo con estas preguntas, respaldándose ya con los militares que pueden pues, participar en estos controles en los exteriores y también, por ejemplo, en el tema de control de armas, otro tipo de operativos que también ya pueden realizar los militares. Gracias, Patricio, por este tan completo panorama. Quiero darle también la bienvenida a Glaeldis González. Gracias por acompañarnos en el debate. Glaeldis, Patricio apuntaba a una de las críticas frente a esta votación. ¿Usted considera que era necesaria o que más bien hubieran acudido directamente a la Asamblea Nacional para hacer las modificaciones? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y yo lo que quisiera decir al respecto de este tema es que ciertamente algo que resaltó Patricio es el tema del tiempo. El gobierno actual apenas tiene un año para terminar su periodo, porque vienen otras elecciones en febrero del próximo año y está básicamente contrarreloj. Esto ciertamente serviría para agilizar muchos procedimientos. Variaría el tiempo para que empiecen a implementarse, depende de la medida que podríamos ver o empezar a visibilizar unos primeros resultados o algunos cambios en el país, pero ciertamente el factor tiempo considero que ha tenido mucho peso para acudir a este tipo de mecanismo, a lo que fue la consulta popular y el referéndum. Y también volvamos, Patricio, sobre un punto que usted estaba mencionando y es la fuerza que toman los grupos de las fuerzas militares. Concretamente, una de las preguntas era permitirle a las fuerzas militares hacer patrullajes conjuntos con la policía. Esto en contexto, en Ecuador solo se permitía en estados de excepción, un estado de excepción como el que tuvo el país entre el 18 de enero de este año al 8 de abril. Ahora, estos patrullajes conjuntos van a ser permanentes. ¿Qué tanto le da poder esto a las fuerzas militares y si es suficiente para combatir a los grupos armados? Claro, bueno, esta pregunta realmente lo que significaba era que no se necesite de un estado de excepción para que los militares salgan a las calles. Ahora, con un informe, un pedido del comandante de la Policía Nacional, el presidente recibe este pedido y a través de un decreto ejecutivo pueden salir ya no por 90 días, sino ya 180 días con una prórroga de hasta 30 días. La militarización realmente es, varios defensores y activistas de derechos humanos han puesto ojo y alerta en esta pregunta principalmente porque en estos 3 meses, por ejemplo, específicamente en estos 3 meses con Daniel Noboa no hubo resultados reales con respecto a la disminución, por ejemplo, de delitos comunes, que es lo que afecta principalmente al ciudadano de a pie. Se quintuplicaron ciertos delitos como los secuestros, por ejemplo, en Guayaquil, las extorsiones también se incrementaron, tuvimos la muerte igual de una alcaldesa, es decir, los militares ya los tuvimos en las calles, ahora los vamos a tener por mucho más tiempo, pero no ha sido garantía, no ha habido un real resultado de que con su presencia se va a disminuir el nivel de violencia o los niveles de delincuencia que se ven en las ciudades, incluso en Quito, por ejemplo, donde también el tema de robo en carros, robo a casas, también se ha incrementado en estos últimos meses. Esto un poco pone en cuestionamiento esta estrategia de militarizar, de incrementar la presencia militar, y es lo que decían, ¿por qué no se apunta también, si bien es efectivo, mejorar los controles con policías, militares, a otro tipo de propuestas políticas, sociales, de educación, precisamente en estas zonas abandonadas, zonas rurales de la capital, por ejemplo, en el que sí pueden tener un cambio junto con la seguridad, pues para disminuir un poco este nivel de violencia? Ya lo mencionábamos porque usted hace referencia a la alcaldesa a la que asesinaron en medio del estado de excepción en el que las fuerzas militares estaban patrullando conjuntamente con la policía. Usted habla concretamente de la alcaldesa, la que era la más joven de Ecuador, del cantón San Vicente en Manabí. Y después de eso asesinaron a 2 alcaldes más, a José Sánchez de Ponce Enríquez y a Jorge Maldonado del cantón de Portobelo. Esto justo antes de las votaciones del referendo y la consulta popular. Glaeldis, ¿qué
¿Qué nos habla esto entonces de los homicidios? ¿Es suficiente la militarización o cuáles son los riesgos como los que mencionaba Patricio? Sí, ciertamente el mecanismo de estado de excepción ha mostrado sus límites y lo hemos visto con los resultados. Ya terminó ese periodo, pero el impacto no ha sido suficiente y se ha puesto mucho el foco en solamente un indicador que es el de la tasa de homicidios, que si bien es importante, no engloba toda la dinámica del crimen organizado. Hay otros tipos de violencias que se están ejerciendo y en este nuevo contexto han tomado más peso, como las extorsiones, los secuestros y que afectan más directamente a los ciudadanos ecuatorianos en su día a día y no son hechos tan visibles como podrían ser los homicidios. Entonces, este foco de militarización, esta estrategia, ha mostrado sus límites. Ciertamente es una estrategia pensada para el corto plazo, para dar un alivio inmediato a la situación, para brindar alguna sensación también de normalidad a los ciudadanos, pero no mira más allá, no mira hacia un mediano o largo plazo de generar una estabilidad y de generar unas condiciones económicas y sociales que puedan contribuir a atajar este fenómeno de criminalidad y violencia. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia, pero en el campo político, sin duda alguna, el presidente Noboa está teniendo buenos réditos políticos, ya que hacia marzo de 2024, según CB Consultora, era el presidente de Sudamérica con más popularidad, con cerca de un 62%. Y por eso en Ecuador decían que ese 62% de popularidad se iba a transferir en la aprobación del referendo y la consulta popular. Y en efecto, se vieron unos porcentajes bastante similares con la aprobación del sí. Políticamente, ¿qué réditos le trae esta votación al presidente Noboa, Glaeldis? Sí, ciertamente también se puede ver este resultado del domingo como una victoria para el proyecto que tiene Noboa. También fue una forma de que los distintos partidos políticos se pudiesen medir antesala a lo que son las elecciones generales de febrero del año que viene. Y esta victoria, al menos con la agenda de seguridad y el apoyo que le mostraron los ciudadanos, ciertamente le va a servir como una base para la posterior campaña. Ya el presidente Noboa ha hecho muy claro de que buscaría la reelección en febrero. Entonces, esto sería una forma de utilizar o capitalizar ese apoyo con el que cuenta actualmente, dirigirlo hacia ese momento político por el cual va a atravesar el país el año que viene. ¿Y coincide usted con este punto, Patricio, que puede ser una base para comenzar su campaña presidencial de cara a febrero de 2025? Sí, bueno, realmente hay que ver cómo capitaliza más bien estos resultados, porque si bien son 9 las preguntas que se aprobaron, hay 2 que no se aprobaron. ¿Y por qué no se aprobaron? Creo que eso es lo que se tiene que el presidente preguntar. Una consulta referente a derechos laborales y otra referente al tema del sistema de arbitraje internacional. Y que estas, por ejemplo, se realizó una campaña desde las generaciones, desde las nuevas generaciones. Los jóvenes fueron los que salieron a decirle no a estas 2 preguntas, por ejemplo. Inundaron redes sociales con un montón de videos muy creativos para explicar por qué está mal el contrato a horas o por qué está bien o por qué está mal el tema del sistema de arbitraje internacional. Entonces, creo que ahí habría que pensar también si logra capitalizar el tema de los jóvenes, que es un voto muy importante para su reelección en 2025, porque con este paso que vemos, que ganó el no en estas 2 preguntas, en 2 preguntas que las lideraron justamente jóvenes, impulsaron el no, pues no sé si esto se va a reflejar en su reelección en 2025 o le puede traer un costo político negativo. Con respecto al tema de la seguridad, yo creo que si bien es un respaldo esta gestión que está haciendo, también es un llamado desesperado de la ciudadanía ecuatoriana para decir, ok, te damos todas las herramientas, hazlo en el corto periodo que tienes para que no haya más excusas de que la violencia nos siga afectando.
Y claramente hay un respaldo en temas de seguridad, pero usted bien lo plantea, el respaldo no es tan firme cuando se trata de otras preguntas. Concretamente, las que se rechazaron decían, primero, el Estado ecuatoriano reconocerá el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales. A esa pregunta le dijeron no. Y la otra pregunta negada fue cambiar las leyes para establecer un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez. Glaeldis, ¿cómo explicar que estas dos materias tan diferentes a seguridad y tan diferentes a los poderes del Estado para combatir a los grupos criminales haya entrado dentro de este referendo y esta consulta popular? Sí, ciertamente estas dos preguntas específicamente como parte de la agenda en general del gobierno actual o se planteó como una forma de generar más oportunidades, sobre todo para los jóvenes, las personas que no están en el mercado laboral actualmente o que están por fuera en la informalidad. Entonces, como de alguna forma atender esta problemática socioeconómica y como un complemento a la otra parte de la presencia de las Fuerzas Armadas y de estas acciones más contundentes en contra de los grupos criminales. Entonces, ciertamente se pueden ver como temas muy diferentes, pero sí formaban parte de una misma agenda, para decirlo de alguna forma, global. Y dentro de esta agenda global hace parte algo que usted ya mencionó, Patricio, y es el Plan Fénix. Explíquenos un poco más cómo se está perfilando el presidente Noboa con sus políticas de mano dura para atacar al crimen organizado, a pesar que en la realidad no estamos viendo un resultado tan eficaz como usted lo mencionaba. Bueno, realmente ha sido una narrativa de implementar lo que dices, esta mano dura, esta firmeza que, por ejemplo, sucedió con la irrupción en la embajada. Decir como, miren, nos saltamos convenios internacionales para evitar la impunidad. Son discursos, narrativas que el gobierno ha tomado, ha optado por implementar el discurso. Igual, antes de la consulta, el viernes, lanzó un cartel de los más buscados, por ejemplo, para decir como, miren, estamos nosotros trabajando, estamos poniendo el foco en las personas. Pero, por ejemplo, en esta lista de los más buscados incluía los líderes de cárteles mexicanos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender que vas a luchar contra el crimen organizado con líderes de cárteles mexicanos que a nivel mundial, digamos, es un poco imposible? Y también se incluían ciertos errores. Habían 3 sujetos que pertenecen a las bandas delincuenciales y que estaban en las cárceles, pero seguían en este afiche de los más buscados. Entonces, tampoco son prolijos en ese tipo de situaciones. Y pues finalmente este Plan Fénix es lo que se está esperando. Ahora realmente es una espera que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano para ver cuáles son ya los resultados con las reformas que se han aprobado, con el plan que el presidente Daniel Noboa tiene y que finalmente se espera que tengan efectividad, porque si le va bien al presidente Daniel Noboa, le va bien a los ecuatorianos en tema que se reducen precisamente los delitos comunes y pues la ciudadanía tiene un poco más de calma y tranquilidad en su diario vivir. Y a estas elecciones se llegó también con otro contexto que está afectando o puede llegar a afectar también al gobierno, y es la crisis energética que enfrenta el país. En medio de esta votación, el presidente le pidió la renuncia a su ministra precisamente de Energía, la ministra Arrobo, y la está señalando de supuestamente liderar un sabotaje. Un poco el argumento de Noboa al respecto es que la ministra no fue fehaciente con la información, ocultó datos para promover una desestabilización en la crisis energética y afectar así las votaciones. Glaeldis, pero ¿cuál es el otro lado de este discurso? ¿Por qué el presidente está hablando de esto? Sí, es parte de la misma estrategia comunicativa que está impulsando el gobierno de mostrar una lucha ferviente contra el crimen organizado, mostrarse que no va a doblegar. Entonces, o condicionar lo que sucedió con el tema de la crisis eléctrica y los apagones que se empiezan a vivir nuevamente en el país, condicionarlo con ese enfoque de sabotaje y ya darle como un tono
en esta narrativa más de conflicto armado, eso ya lleva la problemática hacia otro campo. Entonces, me parece un tema de un poco de preocupación, que este tipo de problemas en el futuro se puedan visibilizar de esa forma y no como los problemas como realmente son o fueron. El tema de la crisis eléctrica volvió a aparecer en el país porque en Colombia el principal suministro, donde viene el principal suministro de electricidad para Ecuador, también está pasando por sequía y tiene su propia problemática y le cortó este suministro. Entonces el país empezó a volver otra vez a los apagones de más de 5, 6 horas. Entonces plantearlo de esa forma es un poco, y yo lo veo con mucha preocupación. Usted habla entonces de cómo la crisis energética, el presidente Noboa la está planteando en términos militares. Y al respecto, Patricio, un dato, desde el 19 de abril que volvieron los apagones o volvieron los recortes del suministro energético en Ecuador, las centrales hidroeléctricas están custodiadas por los militares. ¿Cómo entender entonces la militarización del campo energético? Claro, finalmente es parte de este plan del presidente Daniel Noboa de introducir militares en estos sectores, que digamos en este caso valdría siguiendo su narrativa de que hubo un sabotaje, que luego una explicación de varios analistas pues contradicen completamente toda esta teoría, pero que finalmente la vemos como parte de esta narrativa, que no ayuda finalmente a la ciudadanía a mantener una calma, sino a mantener un estado de shock completamente. Declaró un estado de excepción, mantienen miedo a los ciudadanos también un poco, y eso finalmente le permite o le da a la ciudadanía, le dice, bueno, ok, si tú me planteas que los militares me van a resolver o me van a ayudar, pues lo voto. Y se vota y los ciudadanos, y las encuestas lo dicen, los ciudadanos confían más en los militares que en los políticos. Entonces le pueden dar a los militares este voto de confianza, y que creo que se traduce un poco a eso esta consulta, que se le da el voto de confianza a los militares para que respalden en el tema de la violencia, porque los políticos no lo han podido hacer. Incluso Daniel Noboa no lo ha podido hacer. Entonces, creo que esa es un poco la lectura de esta consulta popular, y que también es un voto de esperemos que tampoco haya violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden público, como ha habido casos en Ecuador históricamente y en estos meses también, sobre todo en las cárceles, por ejemplo, cuando inició estos 3 meses de estado de excepción, pues hubo varias vulneraciones de derechos humanos a las personas privadas de libertad, a los familiares, por ejemplo, y que se espera que esto no se repita o no se replique más bien en otras esferas. Usted mencionaba que el presidente está manteniendo en miedo a la sociedad ecuatoriana, pero ¿no son acaso los grupos criminales los que están haciendo esto? ¿Y cuál es el panorama de la violencia en Ecuador? Por ejemplo, con el tema, una de las preguntas trataba para la reforma el incremento de los delitos en casos de crimen organizado y narcotráfico. Pero esta pregunta, por ejemplo, de aplicársela, de realizar los cambios y de aumentar las penas, no tiene mucho sentido si, por ejemplo, en las cárceles no existe un control. Si continúan, por ejemplo, las masacres carcelarias, que incluso en estos últimos días hemos visto que ha habido destellos de violencia dentro de las prisiones, que son los puntos de donde sale la violencia y se dirige, como bien dices, quienes implementan este estado de violencia, pues son las bandas criminales, el crimen organizado. Pero es el Estado que con sus medidas mantiene esta narrativa precisamente para poder implementar y querer pasar, por ejemplo, reformas laborales, que no tenían nada que ver con seguridad, o que Ecuador regrese a este sistema de arbitraje internacional y que la ciudadanía le puso un freno en ese sentido. Entonces, esa es un poco como que la narrativa que trata de implementar y que afortunadamente, por ejemplo, en estas dos preguntas, el gobierno le dijo, la ciudadanía le dijo no. Y precisamente en ese cambio de narrativas, Glaeldis, le quiero preguntar cómo interpretar, ya le preguntaba antes, el sabotaje del que habla el presidente Noboa en el campo de la crisis energética, pero ahora le quiero preguntar sobre la petición de renuncia a la ministra Arrobo. ¿Acaso el presidente no se está un poco lavando las manos sobre lo que está ocurriendo? Y aquí vale la pena decir que la crisis energética viene de tiempo atrás y es algo que ha superado a diferentes gobiernos ecuatorianos. Sí, la imagen que dio esta decisión
también fue de no asumir una responsabilidad como gobierno. Y también hay otro elemento que contribuye a esto, es que el gobierno de Noboa está compuesto por personas muy jóvenes y personas que no tienen una gran experiencia en estos cargos tan altos. Y incluso él. Entonces, quizás no asumirlo como una falla del gobierno y dirigir la culpa o la falla hacia una persona en particular, ciertamente puede verse como un error. Y ahora, ¿qué viene para Ecuador? ¿Qué cambia este referendo y esta consulta popular, Patricio? Eso es lo que esperamos ver realmente, cuáles van a ser estos resultados, qué se viene con esta militarización ya en las calles, qué va a pasar, si se va a implementar realmente o no este plan Fénix, y también qué va a pasar porque llega esta consulta popular y se aprueban todas estas reformas en temas de seguridad, pero en un momento bastante crítico, digamos, para la gobernabilidad de Noboa. Con el tema de la irrupción a la Embajada de México, rompió este acuerdo que tenía en el Parlamento ecuatoriano con la Revolución Ciudadana, el correísmo, por ejemplo. Hay que ver qué va a pasar con las reformas que se tienen que hacer en la Asamblea y que tienen que pasar evidentemente por este sector. Va a haber discusiones, tal vez se hagan otro tipo de reformas, es decir, es un poco incertidumbre lo que existe en este momento después de esta consulta popular. Y también en el tema de los derechos humanos hay activistas que han señalado que sí existe un temor finalmente, porque en casos, por ejemplo, en zonas como en Esmeraldas, donde hay este perfilamiento racial, sí se han dado casos de vulneración de derechos, de detenciones arbitrarias a personas en estos sectores, en estas zonas empobrecidas. Entonces, este tipo de alertas también mantiene un poco preocupado a este sector de activistas y de organizaciones de derechos humanos que han iniciado ya esta veeduría sobre lo que significa ya la militarización en el Ecuador. Y volvamos sobre esa conformación de la Asamblea Nacional. ¿Tiene el gobierno de Noboa el respaldo que necesita para hacer las transformaciones constitucionales que tienen que ser aprobadas por la Asamblea? Aquí puntualmente el referendo tenía 5 preguntas, de las cuales 3 fueron aprobadas y 3 requieren los cambios constitucionales. ¿Tiene el apoyo que necesita el gobierno en la Asamblea? Bueno, finalmente son acuerdos que se dan a última hora en este tipo de leyes que se aprueban, pero finalmente entiendo que sí va a haber un respaldo en ese sentido. La oposición, el correísmo, pues ha señalado que se opone a estas 2 preguntas, por ejemplo, pero nunca fue muy duro, por ejemplo, con el tema de seguridad, con el tema de la militarización. Desde ningún sector político o una bancada hubo un discurso en contra de estas posturas o estas preguntas. Entonces, se entendería o dan a entender que podrían aprobar este tipo de reformas, de leyes, finalmente para el bienestar de la ciudadanía, entendiendo, digamos, o siguiendo el plan de Noboa. Claro, nadie quiere ir en contra de los réditos políticos, que significa hablar a favor de la seguridad y en contra de los grupos criminales. Claro, porque finalmente todos están en campaña, todos están pensando ya en cifras, números, votos, porque en febrero de 2025 nuevamente los ecuatorianos tendrán que acudir a las urnas. Dentro de 10 meses tendremos entonces otros comicios en Ecuador. Glaeldis, ¿qué significa y qué trae para Ecuador este sí en el referendo y en la consulta popular y también el no en las 2 preguntas rechazadas? Sí, bueno, vienen tiempos en general muy turbulentos para el país. Va a tener que avanzar en la implementación de estas nuevas medidas. La ciudadanía va a querer ver resultados muy pronto y al mismo tiempo que se suma el contexto electoral de este año. Entonces, yo pienso que va a haber mucha tensión en ese sentido, aunque no creo que de las otras fuerzas políticas haya mucha oposición, al menos en la agenda de seguridad, porque ya mostraron estas medidas de tener un apoyo popular muy grande. Entonces,
pienso sobre todo en cómo va a ser la dinámica cuando empiece la campaña electoral. Ahí se pueden ver, se van a empezar a mostrar más las fracturas entre los distintos grupos, ya con una agenda de las próximas elecciones y una agenda propia, quizás buscando desligarse del programa de Noboa. Entonces, esa reconfiguración y todo este momento muy turbulento, yo pienso que es crítico para el país y también que va a tener un efecto y repercusiones en la propia implementación del plan de seguridad. Todavía no se saben los detalles a fondo de lo que es el plan Fénix. Se espera que en mayo se publique, a partir de estas medidas se coordinen cuáles van a ser las líneas de acción y la ciudadanía sepa y a partir de allí se empiece a trabajar en este sentido, pero hay unas medidas que ciertamente el gobierno está tomando que quizás vayan por un camino que sea contraproducente. Puedo mencionar principalmente la de los arrestos masivos, que en este periodo de estado de excepción hubo más de 10.000 personas detenidas y fueron llevadas a las prisiones donde estos grupos criminales se alimentan para aumentar su fuerza. Y estas personas terminan cayendo en la criminalidad. Entonces, alimentar ese ciclo también me parece un tema muy delicado y muy alarmante de cara no al corto plazo, sino al largo plazo, que estos grupos se puedan ir alimentando de nuevas personas, tengan nuevos reclutas y que después vengan con una respuesta más vigorosa en el futuro. Usted hablaba entonces de los riesgos que puede conllevar estas políticas, pero antes usted mencionó algo, que los ecuatorianos quieren prontos resultados y ver aplicados los puntos que votaron el pasado 21 de abril. Le quiero preguntar concretamente entonces, Gladelis, ¿cuándo veríamos a las fuerzas militares patrullando con la policía o la extradición de personas detenidas en Ecuador o el aumento de las penas o el uso por parte de las Fuerzas Armadas de las armas incautadas a los grupos criminales? Lo que es la participación y el apoyo de las Fuerzas Armadas a las operaciones de la policía, ya eso es algo que está ocurriendo. Después del estado de excepción se mantuvo esa figura y es algo que no se desechó, por decirlo de alguna forma. Entonces, la vigencia de eso ya se puede ver inmediatamente. Lo que implica ya otras medidas como la extradición y el aumento de las penas, eso tiene que pasar por un proceso legal que puede demorarse hasta unos 2 meses. Entonces, cada uno de estos cambios va a tener sus propios tiempos. Y para concluir nuestro programa, quiero que volvamos a la pregunta con la que iniciamos la discusión. Esta votación fue una prueba de fuego para el presidente Daniel Noboa y, de ser así, ¿la pasó o no la pasó, Patricio, sobre todo en tiempos electorales? Bueno, sin duda es evidente el respaldo que aún tiene el presidente Daniel Noboa, que lo sostiene desde noviembre del año anterior y que ahora hay que ver cómo lo capitaliza. Y ya no está en una época de que está iniciando su periodo, está iniciando su gestión, está evaluando cómo recibe el país. Creo que después de esta consulta popular debe entrar de lleno ya a la gestión, porque esta consulta también ha creado una gran expectativa. Es decir, esta consulta también trae a los ecuatorianos la idea de que vamos a tener resultados pronto, como lo habíamos comentado, y si esos resultados no se ven a corto plazo, pues sí va a traer problemas para la popularidad de Noboa, que ya a finales de este año pues empezará la campaña electoral y también tener el foco en los jóvenes, sobre todo, que impulsaron, por ejemplo, estas 2 preguntas para que no se aprueben. ¿Qué está pasando ahí? Prestar atención también a este sector y pues enfocarse precisamente en este plan, decir, ok, vamos a combatir la seguridad, pues hay que hacerlo y hay que dar resultados también. Usted dice entonces un arma de doble filo que dependerá de la ejecución y sugiere estar pendiente del voto de los jóvenes de cara a febrero de 2025. Gladelis, para usted, ¿fue una prueba de fuego para Noboa y, de ser así, la superó o no?
Sí, al menos en lo que respecta a la agenda de seguridad, ciertamente hubo un apoyo masivo a este enfoque, pero eso viene también con una responsabilidad. Ahora las personas van a querer ver los cambios y va a haber como una especie de accountability del gobierno si no ven algunas cuestiones diferentes o una mejoría en la situación de seguridad en general. Entonces, ciertamente viene con ese peso de que ya no puede haber una excusa o decir que, bueno, pero no tenemos los mecanismos para llevar adelante y cumplir con ciertas políticas porque ya las personas respaldaron eso. Entonces, eso puede jugar a favor o en contra de Noboa en estos próximos meses, así como otras problemáticas del país si no se resuelven a tiempo, como el tema de la crisis energética y también atender el tema económico. ¿Consideran entonces ustedes puntos bastante similares, que todo dependerá de qué ocurra después de esta votación, sin olvidar la crisis energética y la situación económica? Gracias, Glaedis González, por acompañarnos en el debate, y gracias, Patricio Peralta, por estar aquí de nuevo en el estudio de France 24. La producción del debate estuvo a cargo de Laura Garzón y los invitados los consiguió Tania Herrera. Ustedes sigan conectados a la señal de France 24 en español.